Buenas noches. Hoy nos encontramos en una nueva charla técnica sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y en esta ocasión tenemos la participación de una joven nicaragüense, Violeta Montoya, la cual actualmente está estudiando en Francia, es candidata a doctorado. Ella actualmente tiene el título de máster en Ciencias y Tecnologías del Agua por la Universidad Politécnica de Montpellier en Francia y actualmente también está haciendo su doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Francia. Sus líneas de investigación es la modelización hidrológica e hidráulica del manejo de las aguas urbanas, tanto pluviales como domésticas. También desarrollo de herramientas para la toma de decisión en gestiones de las aguas urbanas usando tecnologías basadas en la naturaleza. Y también el análisis del desarrollo urbano para emplear un método de descentralización de aguas pluviales y domésticas. Hablábamos con ella para la organización precisamente de esta charla, de que aunque en Nicaragua exista un alcantarillado sanitario o alcantarillado sanitario separativo de aguas pluviales y aguas residuales, muchas veces los usuarios también hacen conexiones pluviales al alcantarillado sanitario, a las aguas residuales, y eso también, digamos, viene y afecta lo que es el comportamiento hidráulico de las redes. Entonces, ella nos quiere compartir qué soluciones están teniendo en otros lugares, de las cuales nosotros tal vez podamos tomar algunas ideas y también poder aplicar aquí en Nicaragua. Aparte, pues, de que es una gran amiga, ya le cedo la palabra a Violeta Montoya. Sí, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias, Claudi, por la invitación y por la introducción. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿me avisan? Sí, se mira. Súper. Entonces, yo voy a estar presentando la charla técnica número 12, que es técnicas alternativas para una gestión integrada de las aguas urbanas. Son las soluciones basadas en la naturaleza. En esta charla vamos a abordar un poco de la introducción sanitaria de la ingeniería sanitaria en Europa, el contexto actual y los nuevos desafíos que estamos viviendo hoy en día, las definiciones de qué son las soluciones fundadas por la naturaleza, la gestión alternativa y las ciudades resilientes. Y vamos a dar algunos ejemplos sobre las soluciones alternativas para la gestión de las aguas pluviales y para la gestión de las aguas residuales. Y vamos a finalizar por los desafíos de esta gestión alternativa. Entonces podemos comenzar por la introducción. Y es que el agua y las ciudades han hecho parte de la historia y todo comenzó creo que tengo el sonido activado. Ok, ya estamos. Disculpen por eso. Y todo comenzó en la época romana con la construcción del primer sistema de alcantarillado, que fue la cloaca máxima. Era un sistema de canales a cielo abierto que drenaba el agua de los pantanos en el fondo y las aguas residuales y acababan en el río. Estos sistemas de drenaje evolucionaron muy lentamente y finalmente terminaron construyéndose sistemas complejos de alcantarillas cubiertas por piedras, sistemas similares a los sistemas de drenaje urbano. La evacuación de las letrinas se realizaba hacia el sistema de alcantarillado principal y luego a través de un canal central al río, se dirigía al río o al arroyo más cercano.
Entonces, este canal abierto utilizado para drenar las aguas residuales de la antigua Roma cumplía con tres funciones: recuperar las aguas pluviales, evacuar las aguas residuales y drenar el agua de los pantanos. Enseguida pasamos muy rápido a lo que fue la Edad Media. En Europa, todas las calles estaban llenas de aguas residuales. Los sistemas de alcantarillado construidos por los romanos no se olvidaron, pero tampoco se utilizaron porque la ciudad no tenía recursos para mantenerlos. Después llega la época del Renacimiento, en donde ocurre la Gran Peste, en donde mueren muchísimas personas debido a la insalubridad, y se publican los primeros reglamentos de la policía para la limpieza de la ciudad. A inicios del siglo XIX, la insalubridad ya no es aceptada. Pasa de que comienza la industrialización, comienza el colonialismo, es decir, que Europa comienza a tener muchísimo dinero, y con los avances de la ciencia se van construyendo el sistema de alcantarillado que conocemos hoy en día, que es un sistema unitario, bastante viejo y de grandes diámetros. Por ejemplo, aquí tenemos una caricatura. Aquí tenemos una caricatura en la que tenemos muchos grifos, ya que todo lo que era alcantarillado era una moda, y entre más grifos habían, entre más tuberías habían, era mejor. Siempre en el siglo XIX, la sociedad imaginaba las ciudades como un funcionamiento absoluto y único de la red de saneamiento. Las canalizaciones de las ciudades europeas y los cascos urbanos tienen unas canalizaciones antiguas. Vuelvo a repetir, están basadas en un alcantarillado antiguo, tienen más de 100 años de antigüedad. Y estos cascos urbanos fueron construidos, la gran mayoría, con una red unitaria y un dimensionamiento adaptados a la época en la que construyeron estas alcantarillas. Aquí tenemos una caricatura del suelo bajo París, que está lleno de alcantarillas. Esto nos lleva a hablar del contexto actual y los nuevos desafíos. ¿Por qué estamos replanteando la idea de nuestro sistema de drenaje urbano? Entonces vamos a responder a la pregunta que es: ¿por qué es necesario un manejo exhaustivo de la gestión de las aguas urbanas? Primero que nada, tenemos el crecimiento de la población, que ha ido creciendo de forma lineal los últimos 60 años, y las predicciones indican que la población va a seguir creciendo, a menos que haya un gran desastre natural o una guerra. Y es por ello que ahorita es fundamental dimensionar las infraestructuras nuevas que tienen larga duración y tomar en cuenta la población futura. Entonces aquí tomé dos gráficos del Banco Mundial, uno que demuestra la demografía de Nicaragua, cómo va creciendo desde los años 60, y aquí la demografía de Francia. Y esto ocurre con todos los países, con la mayoría de los países del mundo. Después tenemos la urbanización y el aumento de las zonas impermeables. Entonces, la mayoría de las personas migran a la ciudad. Aquí tenemos una imagen que muestra que 60% de la población, casi 60% de la población en Nicaragua está en zonas urbanas. Esto quiere decir que hay muchas más construcciones en pequeñas zonas y se impermeabiliza más, es decir, que hay menos infiltración en los suelos, menos áreas verdes, y esto contribuye a los riesgos de inundación tanto en las calles como en los drenajes. También hay más carga de residuos sólidos en nuestro drenaje de aguas residuales. Después tenemos la descarga en los medios acuáticos. Con el crecimiento de la población también se aumenta la descarga en los medios acuáticos,
debido al incremento de las lluvias y el número de inundaciones. Se aglomeran y se centraliza toda la basura, todos los micro y macronutrientes y todos los contaminantes de la ciudad van a parar a nuestros recursos hídricos. Aquí tenemos el ejemplo del lago Solotlán y del lago Cocibolca. Tenemos también el incremento de las temperaturas. Aquí tomé como ejemplo un estudio que dice que muestra las temperaturas actuales y las temperaturas estimadas para 2100. Entonces, tenemos, por ejemplo, la ciudad de Managua, que tiene una temperatura actual media anual entre 27 y 28 grados. Y se predice que va a ser entre 29 y 30 grados. Entonces, las temperaturas van a incrementar y el bienestar de las personas va a disminuir, porque, por ejemplo, aquí en verano, en Europa, las temperaturas pueden llegar hasta 40 y 43 grados en los cascos urbanos. Realmente todo está concretizado y es muy, muy inconfortable tener estas altas temperaturas. La actividad se detiene y la gente que trabaja en oficinas, pues se les recomienda irse a sus casas y trabajar desde sus casas. Tenemos el incremento de las lluvias. Aquí tenemos otra vez el mismo estudio que muestra la variación de las precipitaciones acumuladas anualmente y demuestra que las predicciones dicen que en esta parte, siempre tomando como ejemplo Managua, va a haber hasta 200 milímetros más, entre 100 y 200 milímetros más de lluvia anual. Y aquí tenemos la variación de días de lluvias anuales y muestra siempre en esta zona que vamos a tener entre menos 6 y menos 10 días de lluvia anuales. Es decir, que las lluvias van a ser más fuertes en un corto plazo de tiempo. O sea que las inundaciones van a ser más severas. Y por último, tenemos la evolución de las políticas actuales. La población, primero que nada, la población ahora está demandando más y más leyes que aseguran la protección de nuestros recursos ambientales. Llegan todos los que son los movimientos ambientalistas. También están las ideas de desarrollo sostenible que han ido desarrollándose en la última década. Se van implementando cada vez más y fomentando por los organismos internacionales como la ONU. Tenemos también las limitaciones de gastos en obras públicas, ya que cómo se hace para gestionar las aguas residuales en un país que no tiene dinero para, digamos, pasar de un sistema unitario a un sistema separativo. Y para terminar esta primera parte, creo que podemos concluir que se necesita replantear nuestra manera de crear las obras de ingeniería, tales como la red de saneamiento, y buscar o agregar una gestión alternativa a ella que nos pueda ayudar a disminuir los problemas que cité anteriormente. Aquí tenemos unas imágenes que muestran que una ciudad totalmente urbanizada en realidad es como una sombría, todo el agua cae y después, gracias a las escorrentías, se va acumulando y cae toda junta. Y aquí tenemos una caricatura que de una gotita le dice a la otra, hey muchachos, acuérdense, tienen que aterrizar en la parte en donde hay grama. Aquí en la ciudad o aterrizan ahí o terminan en la estación de depuración. Y bueno, pasamos a la segunda parte, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a comenzar por las definiciones. Las soluciones fundadas por la naturaleza son multifuncionales y tienen como característica poder integrar diferentes aspectos, tales como la restauración del sistema, de los ecosistemas, especificidades de cada lugar
infraestructuras, gestión y protección. Y todo esto se tiene que integrar para combatir desafíos sociales. Los desafíos sociales serían el incremento de las temperaturas, los desafíos alimentarios, la gestión del agua, inundaciones, bienestar humano y economía societal. Y todo esto junto tiene que responder de forma a traer un bienestar humano y beneficios a la biodiversidad. Una respuesta a los desafíos sociales podría ser, como dije anteriormente, el cambio climático, salud humana, aprovisionamiento de agua, seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico y reducción de riesgos naturales. Por ejemplo, en el caso de la red de saneamiento, proponer una solución para la red de saneamiento contribuye al cambio climático, ya que disminuiríamos las temperaturas poniendo más áreas verdes y infiltrando la lluvia en el lugar, a la salud humana, ya que dejamos de vertir nuestras aguas residuales en nuestros recursos hídricos, aprovisionamiento de agua, ya que contribuimos a nuestro ciclo del agua, entonces conservamos el agua en el sitio y no la desplazamos kilómetros para después vertirla en las fuentes de agua. Seguridad alimentaria, ya que contribuimos al aprovisionamiento de agua. Tenemos el desarrollo socioeconómico de la ciudad y la reducción de riesgos naturales. Los proyectos que involucran las soluciones fundadas en la naturaleza deben de responder a diferentes demandas, que son las que vimos anteriormente. Responder a un desafío social, aportar beneficios a la biodiversidad, ya que dándole el lugar del agua en la ciudad, estamos contribuyendo a que haya una biodiversidad local, a que hayan pájaros, ranas, insectos. Nos apoyamos siempre en el funcionamiento de los ecosistemas y vamos a conciliar los problemas locales y globales. Globales porque nos involucran a todos, pero locales porque estamos tratando el problema a nivel de una ciudad, a nivel de un barrio o de una parcela. Vamos a asociar diferentes actores, ya que los actores involucrados son los actores políticos, la población en general y siempre los ingenieros, la comunidad, la alcaldía y el departamento. Y vamos a adaptar la gestión teniendo en cuenta el cambio climático. Entonces, siempre teniendo en cuenta los estudios sobre las próximas precipitaciones, la cantidad de población que va a haber en los próximos 50 a 60 años. Y bueno, tenemos 3 de cada ciudades que van a experimentar un cambio climático dramático en las próximas 3 décadas. Y la idea es crear nuevas ciudades resilientes para evitar todo lo mencionado anteriormente. Una ciudad resiliente es una ciudad que se adapta al cambio. Y un cambio es lo que estamos sufriendo exactamente en estos tiempos. Ya verán de que acabamos de tener 2 huracanes, uno seguido del otro, y pues se prevé de que el aumento de temperaturas y los próximos riesgos naturales vengan también más seguido. Entonces, una buena gestión de las aguas urbanas tiene como objetivo limitar el riesgo de inundación, limitar las concentraciones de contaminantes, integrar la gestión de las aguas pluviales en el plan local de urbanismo y sacarle provecho a eso. Es decir, infiltrarla en el lugar, contribuir a las fuentes de aguas subterráneas o reutilizarla. También de proteger nuestros recursos hídricos.
¿Por qué nos importa todo esto? Es porque en el caso de una red unitaria, los riesgos de inundación hacen que haya un desborde en las canalizaciones o en nuestra planta de tratamiento. En el caso de una red separativa, puede que hayan infiltraciones en nuestra red de aguas residuales y que también hayan picos que hagan que las canalizaciones se desborden. También tenemos una concentración de contaminantes. Estos contaminantes de las aguas pluviales no necesariamente son visibles y se concentran todos y van a parar a nuestra planta de tratamiento. Y después, si por ejemplo reutilizamos nuestros lodos, estos lodos van a contener estos contaminantes. Entonces, aquí tenemos un problema en esta reutilización. Lo que queremos con una gestión alternativa es descentralizar el tratamiento de las aguas residuales y evitar el desplazamiento de las aguas pluviales. Aquí tenemos un esquema de la red unitaria. Entonces tenemos una canalización principal de aguas residuales y aguas pluviales que van a la planta de tratamiento de aguas residuales. Y en el caso de la red separativa tenemos una canalización de aguas pluviales y una de aguas residuales. La canalización de aguas pluviales lleva directamente a nuestras fuentes de agua todo lo que hace parte de la escorrentía. Y en el caso de la gestión alternativa, quitamos la canalización de aguas pluviales y vamos a tratar estas aguas en el sitio, es decir, alrededor de la cuenca. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve, en el caso de la red unitaria, el sistema se desborda y el agua es trasladada a través de un cauce o un canal de demasías. Entonces, esta agua no está tratada y se vierte sin ningún tratamiento en nuestras fuentes de aguas residuales. En el caso de la red separativa, el agua pluvial recorre a través de la red de aguas pluviales y se concentra en las fuentes de agua. Y en el caso de la gestión alternativa, el agua pluvial se reparte alrededor de la cuenca y se infiltra en el sitio. Si queremos una gestión que es aún más alternativa, se podría eliminar cierta parte del conducto de aguas residuales y hacer que las aguas residuales sean tratadas en el lugar. Para ser un poco realista, esto se puede hacer a nivel de, por ejemplo, barrio o a nivel de residencial. Pero pues, está claro de que no podemos dejar de utilizar nuestra red de saneamiento de un día para el otro, ni desconectar totalmente todo el territorio de la red de saneamiento. Aquí tenemos un ejemplo en el que estoy trabajando actualmente, que es el caso de una ciudad que está al lado de León, en donde tenemos una red unitaria y tenemos problemas de desborde. Aquí arriba tenemos en azul, que apenas se mira, es el flujo en tiempo seco. Y tenemos en anaranjado el flujo en tiempo de lluvia correspondiente a esta lluvia que tenemos aquí. La capacidad máxima de nuestra canalización es de 40 litros por segundo. Es decir, que este pico que vemos aquí tiene que pasar, es enviado, al canal de demasías para evitar el desborde más abajo. Entonces, lo que queremos evitar con la gestión alternativa y a través de las soluciones fundadas por la naturaleza, este volumen de aquí que va a tener que ser desviado a las fuentes de agua. Entonces queremos tratarla en el sitio y evitar de que tengamos un pico tan alto.
Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las soluciones alternativas para las gestiones de aguas pluviales. El objetivo de estas soluciones alternativas es limitar, reducir y compensar los efectos de la impermeabilización. Uno de los beneficios es reducir la contaminación de las aguas pluviales en las zonas urbanas. Entonces, puede que tal vez hay personas que no lo sepan, pero las aguas pluviales en las ciudades están altamente contaminadas. Tenemos el agua que escurre en todita las superficies y estas pueden ser, por ejemplo, los techos que secretan metales como el zinc, el aluminio, el plomo y otros metales pesados. Tenemos desechos en la carretera como el material de los neumáticos, el plástico, los hidrocarburos. Tenemos el desecho de la erosión de los suelos desnudos, también de los jardines, que muchas veces tienen pesticidas, rastros de pesticidas. Y todo esto se acumula y, en la red de saneamiento y va a parar a nuestra planta de tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos utilizar en las zonas urbanas para darle otra valorización a los techos, por ejemplo, a las casas. Y es que en las zonas urbanas se pueden utilizar techos vegetalizados que favorecen la evapotranspiración del agua. Y así se reduce el pico máximo de flujo en la escorrentía y por ende el pico máximo de agua en nuestras canalizaciones. Esto consiste en una capa vegetalizada, un substrato con buena capacidad de retención y una buena porosidad. Así el agua que viene aquí, en primer lugar, se infiltra, después va a parar al sistema de almacenaje. También contribuye a la evapotranspiración, es decir, que el agua vuelve al ciclo del agua y también es captada por los vegetales y lo que queda es almacenado y va a nuestra red separativa o unitaria lentamente. Para este tipo de soluciones, bueno, se podría decir que se podrían utilizar, por ejemplo, en residenciales nuevos, ya que los techos vegetalizados son muy pesados y para zonas que ya están construidas habría que hacer un refuerzo en lo que son las vigas o las zapatas. Entonces esto se puede volver muy, muy caro. Entonces es una solución que se puede implementar a largo plazo por ejemplo, la legislación de que todas las urbanizaciones nuevas de ciertos lugares tengan techos vegetalizados para hacer la intercepción de la lluvia. También tenemos el ejemplo de los jardines de lluvia en los espacios verdes. Son sistemas superficiales de control pluvial y permiten almacenar, infiltrar y aumentar la evapotranspiración del agua. Ayudan a reducir la temperatura de las áreas anexas y reducen la contaminación del agua por medio de la infiltración. También contribuyen al bienestar humano porque son áreas recreativas. Aquí tenemos el ejemplo de mi universidad, donde estoy trabajando ahorita. Tenemos jardines de lluvia. La verdad es que pareciera algo de verdad paisajista. Hoy, por ejemplo, hacía sol y toda la gente estaba almorzando en estas áreas y tenía ganas de tomar una foto para mostrárselas. Aquí cuando llueve, el agua se almacena totalmente en toda esta área, gracias a la topografía, pues que hace que el agua se escurra a esas áreas y horas después va a estar infiltrada. Aquí tenemos la salida de un techo, que es como una pequeña zanja que va a permitir que el agua se quede en este lugar y se infiltre. Y aquí tenemos algo que se llama un río seco, que ahorita lo vemos en tiempo de lluvia. Más adelante vamos a ver una foto en un tiempo seco. Y es que tenemos como una zanja y pusieron piedras de un diámetro bastante grande
que permiten el drenaje y la retención del agua. Y pues es como una obra que se mira bonita, también es significativa porque es un río y también cumple su función. Entonces así estamos limitando la cantidad de volumen de agua que va a ir a nuestro drenaje. Tenemos las zanjas de infiltración, que son zanjas en las cuales hay gravilla, piedras, que permiten también el almacenamiento y la reducción de contaminantes en el agua que va a ser escurrida, ya que el agua se queda aquí y va a infiltrarse en el sitio. Tenemos las zanjas vegetalizadas, que son iguales que nuestras zanjas de infiltración, solo que tienen un substrato vegetal aquí. Entonces, estas zanjas vegetalizadas van a ser una solución basada en la naturaleza, ya que contienen un substrato vegetal. En cambio, estas no lo son, porque contienen solo material de construcción, por así decirlo. Pese a que sean piedras de río, se consideren que una solución alternativa, pero no una solución basada en la naturaleza. En cambio, esta recrea totalmente lo que es la naturaleza, ya que aquí, por ejemplo, podemos ver todo esto, una zanja vegetalizada que parece un parque, es totalmente un área verde, aquí también. Y esto va a permitir la disolución de ciertos contaminantes gracias al substrato vegetal. Tenemos el ejemplo de urbanización, que es el edificio Bessi, que está en Managua. El área de terreno es de 6.300 metros cuadrados y se construyó un área de 4.400 metros cuadrados alrededor. El edificio tenía como objetivo tener espacios abiertos para la recreación humana, que fuera bonito ir a caminar alrededor del edificio, que se viera bonito. También tenemos la gestión de aguas pluviales. Toda el agua es tratada en el sitio, es infiltrada en el sitio. Y no hay escorrentía hacia la red de saneamiento. Y también tenía como objetivo reducir las islas de calor para disminuir la temperatura en el terreno. Aquí tenemos el área de construcción y el plano. Tenemos 100% de la escorrentía que va a ser infiltrada dentro de la zona del proyecto. Se toma como referencia un periodo de retorno de 15 años, que equivale a 78 milímetros en 24 horas. Y esto equivale a casi 300 metros cúbicos de agua que van a ser infiltrados en el sitio. Y esto se va a hacer a través de zanjas de infiltración con piedrín en las zonas de estacionamiento, por aquí y por aquí. Tenemos jardines de lluvia con cajas de infiltración y estos están acompañados de vegetación variada y nativa. Estos jardines de lluvia están aquí, aquí Jardines y de aquí. lluvia. Las cajas de infiltración son cajas que están abajo del jardín y que pueden almacenar y recuperar agua. También tenemos techos verdes, que son, por ejemplo, este anfiteatro y aquí en el edificio, si no me equivoco. Tenemos la reducción del traslado de sedimentos, ya que gracias a la topografía, ya que la escorrentía no se dirige hacia el sistema de drenaje, pues los sedimentos quedan en el lugar y así no contribuimos a la sedimentación en nuestras canalizaciones. También tenemos la parte de tratamiento de aguas residuales. En este proyecto se decidió descentralizar las aguas grises que están producidas en el sitio y se decidió reutilizarlas en los jardines exteriores. Entonces, toda las agua grises, que son el agua de los lavabos, se va a reutilizar en los jardines.
ahí estamos contribuyendo a la noción de reutilizar y volver a llevar el agua al sitio en donde la agarramos. Enseguida tenemos un ejemplo que es el Ecocampus de la Universidad de León. Este es un proyecto de varios años en el que se decidió estudiar las técnicas alternativas a largo plazo. Entonces se instrumentalizaron todas estas técnicas alternativas para poder tener datos de la pluviometría que cae, datos del agua que sale de esta infraestructura y los contaminantes que están contenidos en el agua que sale de esta infraestructura. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos de estas soluciones alternativas. Aquí tenemos el asfalto poroso, que no es una solución basada en la naturaleza, pero que es una solución alternativa. Lo tenemos aquí para comparar. Tenemos aquí una zanja no vegetalizada y aquí una zanja vegetalizada. Tenemos el substrato vegetal, después tenemos la grava, el material que va a permitir que sea poroso y almacenar agua. Y abajo tenemos una salida de drenaje en el cual conocemos nuestra superficie en la que cae el agua y se escurre. Entonces conocemos el área y el volumen total precipitado y conocemos el volumen de salida. Y así como vamos a estudiar nuestras técnicas alternativas a largo plazo. Se estudiaron 141 lluvias de 2016 a 2019. Y en primer lugar se vio que hay una disminución en el volumen. La CSR es el concreto poroso. Después tenemos la fosa y la fosa vegetalizada. Y podemos ver que la CSR es la que tiene más salida de volumen. Después tenemos la fosa y después la fosa vegetalizada. En lo que concierne la disminución del volumen, aquí podemos verlo un poco mejor, que es que la raya que está aquí es el volumen medio que salió de nuestra técnica alternativa. Entonces podemos ver que el asfalto poroso disminuyó el volumen de más de 50%. Entonces ya es bueno, pero que nuestra zanja no vegetalizada y vegetalizada disminuyeron el volumen de más de 90% y esta de casi 100%. Entonces podemos ver que nuestras técnicas alternativas tienen una eficacia muy buena. También se midió la concentración de materia en suspensión en concentraciones y en masa de materia en suspensión. Entonces, otra vez podemos ver que la solución basada en la naturaleza, que es la zanja vegetalizada, disminuye muchísimo en masa y en concentraciones tenemos aquí una media más alta, pero es porque vemos que el volumen que sale de esta obra es muy poco. Entonces la concentración va a ser más alta. Tenemos una eficacia muy buena. Y también se analizan los metales y los pesticidas. Se van a analizar los metales que están en la legislación francesa y los pesticidas que están controlados en la legislación francesa. Entonces, de igual manera, se puede ver que el sistema vegetalizado disminuye muchísimo la cantidad de metales y la cantidad de pesticidas de la misma manera. Para terminar esta primera parte, quería hacer un recapitulativo de nuestras soluciones basadas en la naturaleza, y es que contribuyen a la infiltración, a la recarga de las fuentes de aguas subterráneas,
tenemos un tratamiento eficaz de la materia particular. El suelo y la vegetación absorben el substrato de contaminantes disueltos también, que son los pesticidas. Tenemos una limitación del lavado de los suelos, una disminución en la carga de contaminantes, sistemas que son más económicos y resilientes, y tenemos un espacio agradable en medio de la ciudad que nos ayuda a la disminución de las altas temperaturas. Con todas estas técnicas alternativas podríamos pasar de un sistema que envía todo al drenaje a un sistema que es como un percolador. Va a dejar pasar el agua poquito a poco y el suelo va a ser el percolador. Y el objetivo de verdad a futuro es que nuestras ciudades sean ciudades esponja, que absorban toditita el agua y que el agua quede en el sitio. Ahora podemos pasar a las soluciones alternativas para la gestión de aguas residuales. Tienen como objetivo reducir el flujo, evitar la contaminación y reutilizar este recurso valioso que son las aguas residuales. Tenemos el reporte de la ONU aplicado al tratamiento de las aguas residuales, que es que una solución fundada por la naturaleza para la gestión de las aguas podría, por ejemplo, apuntar a la realización de procesos naturales en los ecosistemas modificados o artificiales. Pueden ser utilizadas a escala micro, por ejemplo, en baños secos, o a escala macro, por ejemplo, en el paisajismo. Las soluciones fundadas por la naturaleza sostienen una economía circular y pretenden promover la productividad más grande con el objetivo de reducir la producción de desechos y contaminación gracias a la reutilización y el reciclaje. Por consecuencia, las soluciones fundadas por la naturaleza presentan numerosas ventajas ligadas al agua y permiten resolver simultáneamente preguntas como la cantidad, la calidad y los riesgos ligados al agua. Otra ventaja también reside en la capacidad que tienen a la construcción de la resiliencia general en el sistema estudiado. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las soluciones alternativas para las aguas residuales. Tenemos los filtros plantados, que son para el tratamiento de las aguas residuales mediante filtros mediante un substrato vegetal. Consiste en reproducir los procesos naturales de la autodepuración encontrados en el suelo, haciendo percolar el agua a través de un macizo filtrante. Contrariamente a los procesos clásicos de depuración, el sistema es semi-extensivo y no intensivo. Es utilizado para los lodos, el desbordamiento de las plantas de tratamiento, las aguas industriales, para tratar las aguas industriales. También es utilizado en clima tropical y es capaz de resistir a variaciones de carga entre un 20 y máximo un 50%. Tenemos las ventajas, que es que tenemos un rendimiento de depuración elevado, no hay riesgo de salida de lodos y la mineralización es lenta. Es decir, que hay una transformación de lodos en compost. Aquí tenemos un ejemplo de un jardín vegetalizado que hace parte de los filtros plantados. Aquí se utiliza, busqué la traducción de la familia de estas plantas y encontré que era caña. Es una solución compacta, no necesita tanto espacio, diversidad, y tenemos un diseño personalizado respecto al material, el ornamento y los vegetales que se utilizan en esta solución. Aquí tenemos un ejemplo de la caja que va a tratar las aguas residuales. Se utiliza a pequeña escala, es decir, a escala de una casa o 2 casas, 3 casas máximo.
No consume energía ni reactivos químicos, no necesita un sistema de oxigenación. Tiene un mantenimiento simple, que es el mantenimiento del substrato vegetal, recortarlo. Una vez cada más o menos 10 años se necesita vaciar toda la caja para recuperar los lodos. Y este es el mantenimiento más grande que se le da. También tenemos una integración paisajista, ecológico y durable. Aquí tenemos el esquema que encontré. Esta es una empresa dedicada a hacer este tipo de sistemas de tratamiento en Francia. Tenemos el filtro de caña aquí, que se rellena con gravilla y forma un tamiz por el que pasan las aguas residuales. Toda la materia soluble va a ser digerida por las bacterias y los microorganismos que se encuentran presentes en la arena y alrededor de las raíces de la caña. Y la materia insoluble queda retenida en la superficie y después va a ser compostada. El filtro está al aire libre y esto asegura que el tratamiento tenga la presencia de oxígeno y garantiza la ausencia de olores. El agua que sale de este colador es tratada y puede volver al suelo aquí de forma segura. Entonces, aquí, gracias a este substrato vegetal, podemos retener mecánicamente la materia en suspensión. Podemos servir de transporte de microorganismos depuradores que van a degradar la materia, la contaminación soluble, y vamos a realizar el drenaje de las aguas y la transferencia del aire. Aquí tenemos un ejemplo de, otra vez, de un jardín vegetalizado. Vemos que aquí cerca está la casa. Aquí tenemos otro ejemplo. Y por último, podríamos agregarle un tratamiento, disculpen, un tratamiento de más a la salida, que es que el agua que circula por debajo de la grava del filtro, a la salida es rica en nutrientes. Y estos nutrientes pueden ser utilizados a través de, por ejemplo, un sistema de plantas que florece y hace que se mire más bonito y que necesita al mismo tiempo más nutrientes. La combinación de estos filtros es muy reconocida aquí en Francia. Hay un organismo francés de investigación en el área de saneamiento que se llama IRSTEA y hizo un recapitulativo en 2017 diciendo que este fue el sistema que obtuvo los mejores resultados. En la siguiente foto podemos ver otra imagen de este sistema. Aquí tenemos la parte con flores y atrás la parte con caña. Otra vez vemos que el sistema está a una distancia muy corta de la casa, es decir, que realmente no produce olores. Y si llegase a producir olores es porque el sistema no está funcionando bien. Después tenemos un ejemplo que se llama biofiltros plantados. Este ejemplo, bueno, es una patente de esta compañía que se llama Sintea. Y es que en vez de poner dos cajas que ocupan bastante espacio, dos cajas que están repartidas horizontalmente, él va a hacerlo verticalmente. Entonces está compuesto de una caja superficial con el substrato vegetal que va a filtrar, tratar, y de una caja que está en el nivel bajo que va a encargarse de la eliminación del exceso de nutrientes. Entonces, el problema de esta caja es que tiene una profundidad bastante grande,
y necesita un tratamiento necesita una oxigenación forzada. Entonces, en este caso tenemos un, un aparato que va a oxigenar el agua por debajo. Y después el agua va a salir tratada y reutilizada en el sitio. Este ejemplo es una universidad de Estados Unidos que utilizó este sistema y esto es una biblioteca. Todas las aguas residuales producidas por la biblioteca, negras y grises, van a ser tratadas en este jardín que está acá enfrente. Entonces, a simple vista, nosotros no podemos apercibirnos de estas tecnologías, ya que están muy bien integradas en el paisaje, pero vemos que cumplen totalmente su función. Por último, quería presentar lo que son las áreas de descarga vegetalizadas para el tratamiento terciario de las aguas usadas. En este caso, estas áreas de descarga vegetalizadas no son muy eficaces para el tratamiento completo de las aguas residuales. Es por eso que se ocupan como complementos de las plantas de tratamiento. Entonces tenemos las aguas residuales que salen de nuestra planta de tratamiento y van a una zona que aquí se llama zona libélula, pero es porque es el caso de ejemplo del sur de Francia. Y entonces a esta zona vegetalizada se le llamó la zona libélula. Y después pasan al medio receptor. La zona libélula está compuesta de un tratamiento vegetal de cañas y de macrófitos y un traslado de las aguas a través de canales con curvatura para permitir una infiltración, el tratamiento de las plantas de manera lento y una velocidad lenta. Y después son descargados en el medio natural. Para concluir esta parte, quería mostrar que son tecnologías que están en vía de desarrollo, es decir, que no están adaptadas a la legislación europea, porque por lo menos aquí en Francia, sé que en Italia también, la legislación respecto a las aguas negras, y es decir, aguas residuales, es muy estricta y no se puede hacer cualquier cosa en medio de la ciudad, en zonas públicas, con estas aguas. Es por ello que, por ejemplo, en este ejemplo, son aguas que están totalmente, se infiltran y el tratamiento ocurre abajo, pero no tenemos ningún contacto con las personas por cuestión de contaminación de patógenos y enfermedades. También tenemos una combinación entre el tratamiento a través de múltiples soluciones. Tenemos la valorización y la reutilización de estas aguas. Lo ideal y lo que se espera poder construir en los años futuros es poder integrar el agua en la ciudad, reutilizarla, valorizarla, contribuir a la resiliencia de la ciudad y disfrutar de estas obras también como obras de recreación pública. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema en el que estamos viviendo actualmente aquí en Europa, y es que tenemos una cantidad de edificios increíble. Yo puedo ver por mi ventana y no miro absolutamente ningún área verde. La lluvia cae, se escurre, no sabemos a dónde van a parar las aguas. El que sabe, pues sabe que es a una planta de tratamiento. Y todo este sistema está totalmente centralizado. Y lo que se quiere es retroceder, hacer un paso atrás y volver a integrar la naturaleza en nuestras ciudades, porque nos estamos dando cuenta que la necesitamos. Entonces se quiere integrar techos vegetalizados y tanto techos o jardines verticales para el tratamiento de las aguas grises, hacer lagunas de tratamiento
aquí y aquí. Por ejemplo, para tratar las aguas residuales, tratar las aguas residuales también a través de filtroplantados, hacer jardines colectivos, reutilizar las aguas grises para los parques y de esta manera contribuir al bienestar de la ciudad y a las problemáticas que tenemos hoy en el área de saneamiento, que son siempre que el flujo aumenta cada vez más y no podemos estar destruyendo nuestras calles para poner canalizaciones cada vez más y más grandes. Para terminar, tengo la parte de desafíos sociopolíticos en torno a la aplicación de las soluciones basadas en la naturaleza. Como lo mencioné brevemente, es que en la parte de gestión de aguas pluviales, la legislación aquí en Francia está totalmente de acuerdo con tratar las aguas en el sitio, infiltrarlas y que los contaminantes no se concentren en la red de saneamiento, pero en la parte de tratamiento de aguas residuales, es decir, aguas negras y aguas grises, es que esto no se puede hacer en lugares públicos y así por así. Entonces, de verdad se necesita investigar muchísimo más, hacer más casos aplicados y hacer más demostraciones de que no hay un riesgo muy grande en integrar este tipo de soluciones a las ciudades. También tenemos una falta de claridad en el concepto de las soluciones fundadas en la naturaleza. Por ejemplo, yo mostré de que habían unas que eran soluciones alternativas, pero que no eran soluciones fundadas en la naturaleza. Ya que en las últimas décadas pues hemos tenido muchos conceptos de desarrollo sostenible, ingeniería ecológica, servicios ecosistemáticos que han ido resurgiendo y hay mucha confusión acerca de estas nociones. También tenemos un desafío en lo que es la integración de las políticas públicas, ya que todos los que somos actores, tanto políticos como ingenieros, tanto como sociedad civil, tenemos que sentarnos y saber cómo vamos a llevar a cabo estas soluciones, cómo nos vamos a repartir las tareas, quién se va a encargar de qué, quién va a pagar qué y quién se va a ocupar del mantenimiento. Y también tenemos que aumentar la participación de la sociedad civil, ya que estas soluciones están integradas en la ciudad y la población en general no se da cuenta de que son para eso. Entonces, al no integrarlos, puede que estas infraestructuras sean dañadas y accidentalmente o intencionalmente. Entonces, se necesita una campaña de concientización también acerca de estas obras, para qué sirven y que sus beneficios nos contribuyen a todos. Tenemos también la parte de gestión patrimonial, que es muy necesaria, ya que, como lo dije, las infraestructuras son invisibles, entre comillas. Por ejemplo, aquí tenemos el tratamiento filtroplantado y a simple vista no se mira, pero por debajo hay una estructura. Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya una construcción al lado de aquí, las personas que construyen, si no miran un letrero, podrían decir, es un terreno solo con monte, y ponen ahí toda su maquinaria y destruyen el subsuelo. También tenemos el mantenimiento clásico, que es, por ejemplo, destapar las canalizaciones en las que sale el agua en las que entra el agua a nuestra técnica alternativa, que no es porque sean soluciones basadas en la naturaleza que no necesitan mantenimiento. Lo necesitan menos, pero lo necesitan. En el caso de las aguas pluviales, tenemos el ejemplo siempre de mi universidad. Aquí tenemos el río seco. Aquí tenemos una especie de malla en el camino que permite que uno pueda caminar cuando llueve
De esta manera no hay lodo, pero al mismo tiempo recupera los tres primeros milímetros de la precipitación. Y la cosa es que este es un ejemplo muy claro de que en el campus, justo aquí al lado de este edificio, hay una construcción. Y hace poco el camión pasó justo encima de estas obras. Y claro, la persona que está conduciendo el camión no sabe que son obras para la gestión de aguas pluviales. Entonces, pues, también es por eso que hay que hacer esta parte de concientización, poner letrero, explicar para qué sirven y que no solo es un área que está ahí porque sí. También tenemos estas obras que son multiactores. Entonces necesitan de que todos los actores contribuyan a ella y también, necesitamos un intercambio de conocimientos, un lenguaje común para poder cerrarlo unos a los otros y podernos entender, ya que, por ejemplo, aquí tenemos un área verde en la que la precipitación que cae en la carretera de este lado va hacia el lado y se infiltra en el lado, pero esta línea rosada, toda esta área, pertenece a la alcaldía, o sea que es la alcaldía la que se tiene que ocupar del mantenimiento de esta área. Pero el árbol y lo que es los andenes de la carretera pertenecen al departamento. Entonces siempre tenemos como una transdisciplinariedad a nivel de los servicios operacionales. Y cada gestor va a tener que definir sus propias reglas. Yo me encargo de esto, vos de esto, y de esta manera podemos colaborar juntos. Y pues quería terminar también pues con una anécdota, que es que en Francia se está replanteando el sistema de gestión de las aguas urbanas para priorizar las soluciones descentralizadas. Hay una inversión muy, muy grande en lo que es la desconexión de los territorios de la red de saneamiento. Es decir, que, como lo mostré al principio de esta presentación, lo que se quería antes era conectar todo. Todo lo que es tuberías, todo lo que es inodoros, lo conectamos y lo enviamos lejos a la planta de tratamiento. Y ahora lo que se quiere es desconectarlo. También se está invirtiendo mucho en lo que es la vulgarización de estas nuevas ideas, formar al público en general para cuidar nuestras obras públicas. Y también se invierte mucho en la investigación de las nuevas tecnologías que se pueden aplicar, tecnologías alternativas y soluciones fundadas en la naturaleza. También en las herramientas para facilitar el uso de estas tecnologías. Y también en el diseño, como por ejemplo saber en qué territorio se puede desconectar y a qué grado. Que, por ejemplo, el último es el tema de mi tesis, que trata sobre cómo sé qué cantidad de territorio puedo desconectar de la red de saneamiento y qué cantidad de volumen. Aquí tenemos el ejemplo de un software que se llama Parapluie, pero la traducción es sombría, que sirve para ayudar al dimensionamiento de las obras para la gestión de las aguas pluviales a pequeña escala, es decir, a escala de un edificio o de una casa o de un complejo de casas pequeñas. Y muestra las soluciones y qué dimensión deberían de tener estas soluciones. Aquí tenemos el ejemplo de una ciudad que está muy, muy, ¿cómo decirlo? Está motivada para ser parte de esta gestión de las aguas pluviales en el sitio. Es la ciudad de Rouen, que hace 16 kilómetros cuadrados y tiene como objetivo futuro de en 10 años desconectar de la red de saneamiento 35 hectáreas. Hasta ahora ha logrado desconectar 17 hectáreas. Entonces tenemos
varias ciudades que están comenzando a poner en obra estos proyectos para infiltrar en el sitio, tratar en el sitio y disminuir los volúmenes en nuestras canalizaciones. También tenemos la difusión al público de estas problemáticas, que es, por ejemplo, todas las imágenes que les mostré, así coloridas, vienen de esta página, que hace diseños con problemáticas alrededor del agua y las pone a disposición del público para que se puedan utilizar para difundir y platicar. Y por último, quería mostrar un video de el Parque Salvador Allende, que en tiempos del huracán ETA. Y es que durante el huracán ETA vimos videos asombrosos de las inundaciones en las calles, en las casas, y miré que un medio de prensa pues estaba como criticando la gestión de este parque y de que se había inundado, pero cuando lo miré pensé enseguida en que podría ser una gestión alternativa de las aguas pluviales, porque aquí tenemos grama, el agua se acumuló totalmente en todo este espacio, se va a infiltrar o se va a escurrir lentamente. Y de todas maneras, sabemos que todo lo que son soluciones alternativas para la gestión de aguas pluviales no son de utilidad para el público cuando llueve, pero cuando no llueve están totalmente bien. Y horas después de la lluvia, la altura del agua va disminuyendo poco a poco. Y con esto puedo finalizar mi presentación. Muchas gracias, Violeta, por tu participación, contarnos también las experiencias que estás teniendo por allá y compartir con nosotros algunos documentos también para poder empezar a ver más estos temas, también poderlos implementar y poder también tomar algunas medidas y acciones en nuestros países. Damos apertura con esto al espacio de preguntas y respuestas. Por el momento en el chat no hay preguntas, también podemos abrir micrófonos. Agradecemos nuevamente a Violeta y sobre todo porque sabemos que hay una diferencia de horario bastante importante. Sin embargo, ella está acá acompañando a todos los socios y amigos de ANISA. Hay ya felicitaciones por parte del ingeniero Felipe González. Felicitaciones, doctora Montoya. Y también, Mucho gusto, Felipe. sí, sí, y también el ingeniero Steve Coleman tiene una pregunta. ¿Esta nueva tecnología ha sido aplicada a suelos arcillosos que no tienen una buena capacidad de infiltración? Sí, respondiendo a esta pregunta, sí es posible utilizarlo en suelos arcillosos. De hecho, aquí en Francia hay bastante. Pero en este caso se necesita ocupar gravilla. Es por eso que en estas zanjas de infiltración se utiliza grava y gravilla para así poder retener el agua en ese lugar y poder forzar la infiltración. A ver si lo encuentro. Son estas que tenemos aquí. Y claro, siempre está en que a la hora de preguntarnos qué solución alternativa vamos a utilizar, también se tiene que tener en cuenta el tipo de suelo que estamos tratando. También consulta el ingeniero Felipe González cuál es su opinión de utilizar parques para este doble uso, tanto recreativo como al momento pues, de la lluvia. Gracias por tu pregunta, Felipe. Bueno, la verdad es que
estas soluciones alternativas basadas en la naturaleza tienen el doble uso del que hablaba en la definición, y es que tienen que integrarse totalmente en el ambiente urbano y también contribuir al bienestar de la población. Entonces, al emplear una técnica alternativa de este tipo, también tiene que poder contribuir a este bienestar, como por ejemplo, en la universidad mostré que eran jardines en donde la gente se puede sentar, en donde se puede caminar. Aquí es un área verde totalmente, bastante grande. La gente sale a caminar los fines de semana y es muy, muy agradable. Entonces la definición de las soluciones basadas en la naturaleza es que se tienen que integrar estas dos cosas. Entonces, aplicarlas en parques es parte de esta idea. Muchas gracias por tu respuesta. Pregunta el ingeniero Jarvin Martínez con respecto, aquí tenemos, ¿verdad? O se abordaron dos tipos de gestiones, agua pluvial y aguas residuales. Y él pregunta cómo se aborda el tema bacteriológico con este tipo de sistema. Ahí solo hacer un paréntesis, Harvey, por ejemplo, en la legislación española, el parámetro bacteriológico no es tomado en cuenta, son tomados en cuenta más los parámetros orgánicos y los nutrientes, pero el bacteriológico no es uno de los parámetros a medir en lo que son las plantas de tratamiento. No sé si así mismo es en Francia, doctora Montoya, si nos aclara este tema. Bueno, cuando se trata del tratamiento de las aguas residuales, es que, bueno, si están en la parte urbana, es decir, que hay un público en general que pasa todos los días, tiene que haber en salida cero tipo de patógenos, porque la alcaldía y la aglomeración se hace responsable de cualquier enfermedad que pueda conducir una obra pública hacia las personas. Y lo que son, estoy buscando la presentación para mostrarlo mejor. Y lo que son bacterias y microorganismos se encuentran, por ejemplo, en este filtro plantado, se encuentran en la parte subsuelo, entonces no están en contacto con las personas. Y por obvias razones, si por ejemplo en esta casa viene alguien y juega con estos lodos, podría estar contaminada, podría contaminarse. Pero es por eso que este tipo de soluciones son aplicadas en áreas con poca población o en áreas privadas. Muchas gracias. Otras preguntas también. Para ser aplicado este sistema, ¿existe alguna limitante como es el nivel freático? ¿Hay algún nivel mínimo? No escuché bien la pregunta, Claudia. Ok. Consulta que si para aplicar, digamos, estas soluciones alternativas, ¿existe alguna limitante, por ejemplo, como vas a infiltrar, que hay alguna separación de algún nivel freático o un nivel de agua subterránea? No tengo el conocimiento del nivel mínimo que tiene que haber de distancia entre estas tecnologías y el nivel freático, pero sé que sí hay una contribución. Es decir, aquí en el campus de Lyon tenemos obras grandes de retención que son como zanjas muy grandes, que no conozco la palabra en español, pero es como un hoyo hecho a propósito muy grande para que el agua pluvial vaya, se retenga en ese lado y después escaparlo a
red de saneamiento lentamente. Y es que esta obra están influenciadas también por la capa freática que está abajo, ya que contribuye bastante. Nosotros estamos aquí al lado de dos ríos que son muy importantes y el nivel freático varía en el año. Muchas gracias. Bueno, hay felicitaciones también para la doctora Montoya, excelente presentación. También el ingeniero Marcelino Jiménez, el presidente de la asociación, comenta felicitaciones por la presentación. Se puede decir que estas son iniciativas de adaptación urbana al cambio climático. Bueno, también hay otras felicitaciones. Muchas gracias por la presentación, excelente. Gracias por la presentación. Felicitaciones a la doctora Montoya, muy buena presentación, muy orgullosa de vos. También felicitan, ¿verdad? A la doctora Montoya por la excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a dar unos minutos más para ver si hay otra pregunta. Y también por ahí está el ingeniero Felipe González. No sé si quiere aperturar micrófono y contar algunas experiencias que él ha tenido con este tema acá en Nicaragua. Felipe está preguntando cómo creo que funcionarían mejor si trasladaría las iniciativas del gobierno local a la población o de la población al gobierno local. Pues según la experiencia aquí en las últimas décadas, es que ha sido una iniciativa de la población. La población ha ido exigiendo más espacios verdes, más áreas, más respeto a la naturaleza, que queremos áreas verdes y no áreas grises. Y poco a poco el gobierno se ha ido dando cuenta también de que con los cambios climáticos ha tenido que invertir muchísimo en los desastres naturales. Aquí en Europa todos los años hay inundaciones devastadoras. La única diferencia entre, digamos, Nicaragua y Europa es que aquí se invierte muchísimo dinero para fingir que no pasó nada y que todo volvió a la normalidad. Entonces, el gobierno también va evaluando, se va dando cuenta, también a través de la iniciativa de los investigadores, de los actores locales, tales como los ingenieros, los técnicos, que hacen remontar la información, que construir obras para evitar estos desastres naturales a largo plazo es más barato que reparar lo que hizo este desastre natural. No sé si hay personas en el público que tendrían alguna experiencia que contarnos o si a la hora de la presentación se les ocurrió de que tenían algún problema en alguna ciudad o en algún barrio de este tipo y que se podría implementar esto tal vez en un futuro. Hola. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Hola. muchas felicidades por tu presentación, estuvo muy interesante. Yo quería regresar a la pregunta que hizo, no me acuerdo qué ingeniero, sobre el nivel freático. Justamente hace un par de años hice un diseño de un estanque en la ciudad de Rivas y debido a las lluvias del año pasado,
La semana pasada fui y el estanque está lleno de agua todavía unos meses después de lo sucedido, y es porque el nivel freático no ha bajado. Cuando ocurre eso, realmente hay muy poco que hacer, simplemente se puede bombear el agua o esperar a que baje el nivel freático. Lo otro es que siempre está la evaporación, que esa es una ventaja que tenemos aquí en Nicaragua con respecto a Europa. Aquí llueve un par de horas, 3 horas, 4 horas, pero inmediatamente después tenemos sol y eso evapora el agua por lo menos. Entonces, de alguna forma, como no se congela, no tenemos ese volumen de agua que tenemos que retener. Ahora, el problema del nivel freático es un problema serio que es parte del diseño, pero eso no le quita de que el sistema que diseñé funcionó porque cumplió su propósito, no inundó el área que se diseñó. Ok, muchas gracias Felipe por tu contribución. También responde a la pregunta sobre la influencia del nivel freático en esta obra. Y es que también, bueno, en este caso pienso yo, no sé si concordamos en eso, es que la obra cumplió su función en un evento excepcional y que pues como funciona basada en la naturaleza, ella va a tomar tiempo en drenar y en infiltrarse, y me imagino que ahorita durante el periodo seco puede que el nivel baje totalmente. Hay un mensaje, una pregunta por el chat. Felicitaciones primero, ¿verdad, doctora, por tan excelente presentación? Y la inquietud es, según tu experiencia, ¿qué tipo de plantas son más útiles para la implementación de este tipo de sistemas? Asimismo, ¿cuáles no recomendarías de acuerdo a casos no tan exitosos? Ok, muchas gracias Carlos por tu pregunta. Aquí tengo un problema de tanto conocimiento como de experiencia. Y es que yo no soy especialista en estos sistemas. Yo reenviaría muchísimo a las presentaciones que se hicieron anteriormente con la doctora Holman. Es muy buena y explica qué tipo de plantas se pueden utilizar en Nicaragua. Porque desconozco qué tipo de plantas se podrían adaptar al clima de Nicaragua. Aquí se utiliza la caña porque resiste a los cambios de temperatura. Aquí tenemos 4 estaciones, entonces hay que utilizar un sistema vegetalizado que pueda soportar este cambio de temperatura de verano a invierno. Entonces estamos hablando de 2 climas diferentes y de 2 vegetaciones diferentes. También tomar en cuenta que para las soluciones basadas en la naturaleza se tienen que ocupar un sistema vegetal que sea del autóctono, que sea lo más del lugar posible. Muchas gracias, estimada Violeta. Por el momento no, bueno, hay un comentario de Coleman, bueno, con respecto a las experiencias que han comentado sobre el nivel freático, sobre todo porque él vive en la región norte, Caribe norte de Nicaragua, donde llueve mucho, y precisamente pues una de las opciones que él comenta que se utiliza es el árbol de eucalipto. Agradecemos a todos por la participación y sobre todo a la expositora, ¿verdad?, por compartir sus experiencias y también acompañarnos independientemente de la hora que esté por allá. Y siempre a ustedes invitándoles a conectarse todos los martes a las 6 de la tarde con este ciclo de conferencias sobre tratamiento de aguas residuales. Agradecemos, como siempre, su participación y su atención. Muchas gracias y buenas noches.